Saludos y bienvenidos a Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. Hoy tenemos un profesor de profesores, un hombre que detrás de su silla, de su despacho, yacen 15.000 libros. Una persona, una gran persona, amiga y colaboradora de Sapiens que en nada voy a presentar. Tristán Castell de Pinós, muy buenos días, amigo mío, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí gozando de un día soleado después de una semanita de lluvia muy agradable, por cierto. El país estaba muy seco. Tristán, yo no sé si me da bien las onomatopeyas. Cuando estudiaba en el instituto me llamaban el efectos especiales. En aquellos tiempos hacía sonidos, imitaba una armónica, un contrabajo, una batería, pero oye, perfecto, esto se ha perdido. Pero voy a intentar hacer un sonido que seguro que a mucha gente le va a estremecer por algo. Escucha. Y se me acaba el aire, Tristán. Hago esto, amigos y amigas, porque nos vamos a hacer un salto en el tiempo, en una zona donde corre el viento, en una zona donde muchos corazones fueron, pues, rotos, aniquilados. Vamos a hablar con el profesor Tristán Castell de Pinós de los cátaros. Un precioso tema, ¿verdad? Ciertamente, muy profundo y muy evocativo, es cierto. Que además le vamos a dar un enfoque, porque Tristán ya lo conocéis por el éxito de las entrevistas sobre los esenios, por el éxito de la conferencia en el Congreso Sapiens sobre los esenios, que además nos dijo ya que está a través de una importante editorial haciendo un libro que será impactante sobre los esenios. Hoy nos ubicamos sobre aproximadamente el año 1100 de nuestra era. Sí, es cierto. Bueno, yo he tenido que dar un pequeño salto en el tiempo también, porque, como tú has comentado, estoy escenizado hasta la médula. Mientras estoy trabajando en el libro, lo voy avanzando, estoy presentando visiones muy nuevas, como tú ya conoces, algunas las hemos comentado en el programa y las comentamos en el Congreso, y voy avanzando en ello, pero he vuelto un poco a casa, porque para mí el mundo de Occitania siempre ha sido mi segunda patria, por decirlo de alguna forma. Yo allí me siento realmente como en casa, no me siento un extraño. Igualmente le pasa a mi esposa Olga, también es una digamos, occitana convencida, ¿no? Y es un tema que, bueno, se han escrito cientos y cientos de libros, teorías, hay también una especie, digamos, de marco doctrinal como bastante intocable. Todo parece que está como terminado, ya está hecho y que no hay nada más que hacer ni nada más que ver. Pero mis estancias, es decir, nuestras estancias muy frecuentes en Occitania, y digamos no simplemente como meros turistas, yo creo que hemos estado más de 50 veces en el Castillo de Montsegur haciendo meditaciones nocturnas. O sea que ahí te permite canalizar y entrar mucho, digamos, en esencias muy profundas, ¿no? Entonces, yo he procurado reenfocar un poco el tema, ¿eh? O sea, y se han escrito montones de libros. Gerard de Sede fue quizás uno de los que abrió, después de la Segunda Guerra Mundial, de nuevo el tema que, digamos, era una caja de Pandora cerrada y a cal y canto por los magos negros enviados por el papado a destruir y a sellar ese territorio mágico. Pero sobre todo fue Otto Rahn el que abrió esa caja de Pandora, al que le debemos, digamos, la visión que tenemos ahora de ese mundo maravilloso que es Occitania, ¿no? Pues si me permites, Tristán,
para los que se olvidaron un poco de aquellas clases de en segundo de BUP, de aquella época de geografía, Occitania está en la parte sur de Francia. Si miramos el mapa, pues el mapa mundi hacia la derecha, ¿no? Y diríamos, por ejemplo, pues pasada la frontera de los Pirineos, subiendo desde el sur a la parte derecha del sur de Francia, ¿verdad? La zona de Midi-Pyrénées, o que los investigadores llamamos el Pirineo Ibero-Occitano, donde nacen, digamos, los primeros cromañones, y entonces aparece, este es el amanecer de una nueva civilización, pero mirando hacia el norte, dejando los Pirineos a nuestras espaldas. A la derecha tendremos la Narbonese, la zona de Narbona, Béziers, el contacto con la Provence, y por la izquierda tenemos Bordeaux y las Landas, y un poco por encima el Perigord, que mucha gente, hay una zona intermedia que hay muchos investigadores que se olvidan de ella, que es que el país cátaro, como se conoce ahora, Occitania, como a mí me gusta llamarlo, y luego entraremos al porqué, hacia el norte, digamos, ha permeado más esa cultura en la lengua occitana, entra perfectamente en el Quercy, el Lelot y sobre todo en el Perigord del Sur, ¿no? O sea que hay una expansión, es una cultura que se esponja hacia el norte, ¿no? Y entonces, pues bueno, estamos situados en esta zona de los Pirineos, y entonces aquí, repito, es donde aparecen en las famosas cuevas de Lescaut, Font-de-Combe, Niort, Le Combarel, en esta zona es donde aparecen los primeros cromañones, y entonces hay que son una raza nueva que no tiene nada que ver con el eslabón perdido que el pobre Darwin se mató intentando encontrar, porque no encontraba el escalón lógico evolutivo entre los neandertales y los cromañones. Son una raza totalmente nueva, altos, dolicocéfalos, con una capacidad craneal superior a la nuestra, es decir, nosotros somos una involución de estos cromañones, y todo eso pasa allí en Occitania, lo que vuelvo a llamar el Pirineo Ibero-Occitano, ¿no? Y una cuestión, Tristán. Saltan bueno, eran conocidos en aquella región, pero cuando son más conocidos es cuando se convierten los cátaros, conocidos como los puros, cuando son declarados herejes, ¿no? Y nos ubicamos en aquellos tiempos cuando el Papa Inocencio III organizó junto con el rey de Francia de aquellos momentos una descomunal cruzada de 20.000, si no recuerdo mal, jinetes, 40.000 soldados de infantería que se concentraron en Lyon y fueron con un objetivo, bajo una orden taxativa: exterminar a toda la comunidad cátara. Sí, pero eso, ¿por qué? O sea, hay varios porqués, ¿no? Pero es que la comunidad cátara tiene, digamos, como colores también, ¿eh? Ya que hemos hablado un poco de la situación geográfica, hemos de pensar que la zona de la Narbonese y Béziers estaba pues un poco teñida por la presencia romana. A ver, los romanos se movieron en esta zona de los Pirineos con total libertad. En Toulouse también hay muchos vestigios romanos, pero especialmente la zona más tirada hacia la Provence es donde había la zona, digamos, la Septimania, que es donde la Legión Séptima pidió a Roma para poderse asentar y colonizar esa zona de ahí, ¿no? Entonces hay una gran influencia digamos, de la presencia de los romanos, y especialmente algo que queda en un vestigio subyacente en el pensamiento cátaro, que es la orden de Mitra. Hay un cierto color mitraico en esa zona de ahí, el dualismo mitraico tan especial que practicaban las legiones romanas. Hay una fuerte presencia judía. No hay que olvidar que los visigodos al final tuvieron que transigir y dar, digamos, un principado judío a la Narbonese en un momento determinado, porque los visigodos se veían incapaces de gobernar esa zona. Y por la otra parte, pues tenemos la presencia galocéltica, y por la parte central el vector visigótico. O sea, es una zona muy visitada y con muchas influencias importantísimas en el pensamiento y en el devenir de lo que será más adelante la herejía cátara. Pero antes de entrar en esto,
en la persecución salvaje de Roma contra gente absolutamente sin ganas de entrar en ningún tipo de conflicto. Y además hay algo muy importante ahí, que es que aunque se ha dicho y se ha subrayado por todos los autores, pero los hemos mencionado, Gerard de Sede, Antonin Gadal, Jean Blum, Venonelli, todos estos autores que han sido, digamos, muy prolíficos hablando del tema cátaro, digamos que había una cierta novelicidad en esos pueblos, había a la vez algo al mismo tiempo, que es que eran no violentos, pero eran fuertes, eran guerreros que no se basaban en la violencia y en la fuerza bruta, sino en su fuerza espiritual, que también era lo que le daba fuerzas a sus armas, ¿no? Pero antes de todo esto, me gustaría hacer una parte, ¿no? A ver, realmente, ¿cuál era el problema? El problema es que eran unos señores que, en lugar de decir que la comunión se tenía que hacer de una forma, se tenía que hacer de otra, que discutían los evangelios o las cartas de Pablo si eran o no. El problema eran, en primer lugar, un tema de ambición por parte del papado y del rey de Francia. En aquel tiempo, la zona de Occitania era la zona más culta de Europa y también una de las zonas más ricas de Europa. Y los franceses, los galos, siempre habían tenido ganas de echar la zarpa o sea, teniendo sobre todo en cuenta una cosa, que es que, digamos, los cátaros, digamos, eran un enemigo fácil, porque no presentaban una actitud bélica respecto a los demás, ¿no? Entonces, se podían, digamos, como fácilmente entrometer en la vida de ese país, que era un país culto, elegante, en el que se crearon las famosas cortes de amor y todo el sistema trovadoresco. Y entonces, pues bueno, esto fue uno de los primeros, digamos, deseos de este, digamos, esta entente entre el papado y el rey de Francia. O sea, simplemente conquistar ese país, teniendo en cuenta de que iban a ser facilones, pero resultó que esos facilones les salieron, digamos, como un poco sorpresivos, ya que la guerra contra los cátaros duró 40 años. Pero hay algo más, ¿no? Algo más, Tristán, que ¿dónde tiene el núcleo? ¿Dónde está el núcleo que genera esta animadversión hacia los cátaros? Claro, aquí tenemos dos puntos. Uno, que sería la influencia para Roma absolutamente negativa de las etnias posibles que de alguna forma desembarcan en las costas de la Provence o en las costas del cerca de Perpiñán, y que una parte de ellos son esenios, otra parte son, digamos, familias o grupos afines a Jesús, y que estos se van de alguna forma infiltrando en el territorio, se van escondiendo en el territorio y se mezclan con un pueblo que les es abierto, que no los rechaza, porque era un pueblo que buscaba la felicidad y la concordia. Y entonces todos los, digamos, todas las vectores que podrían venir de otras partes eran aceptados con muchísima curiosidad y con muchísimas ganas de comprender y participar. Déjame hacer un paréntesis. Curiosamente, fíjate lo que está pasando a día de hoy. Hay personas que difunden un mensaje de amor, de tolerancia, de cooperación, de libertad, y parece ser que esto no gusta. Y esto parece ser que la historia se va repitiendo. Se va repitiendo, sí. Porque ahora fíjate que en aquel tiempo, claro, el tema de los cátaros, decían, hay mucha gente que dice, no, eran cristianos también y compartían cosas con la Iglesia, pero es que hay que pensar que en aquellos momentos, en el año 1000, la Iglesia católica era un caterpillar ideológico. Es decir, o una de dos.
o eras católico, apostólico, romano y comulgabas con todos los dogmas de pe a pa, o era más o menos como ahora, ¿no? Si no comulgas con los dogmas te pinchan. Entonces en aquel tiempo lo hacían, digamos así, un poco más bestia. Si no comulgabas con los dogmas quemaban a la gente, pero por Dios, la Iglesia del Amor quemaba a la gente, sacrificaba a la gente en las hogueras. ¿Nos podemos imaginar el terrible sufrimiento de una persona quemada viva? O sea, esto es algo absolutamente brutal. Y entonces, claro, pueblos que de alguna forma tenían una tradición anterior perdida en la noche de los tiempos y que conservaban con tremendo cariño y respeto, entonces tenían que de alguna forma transigir, vestir esa tradición de algo que no fuera inmediatamente reconocido como contrario. Lo que pasa es que aquí había muchas más cosas. Estamos hablando de, en el núcleo hay una parte central, la parte de la Narbonés, repito, que está muy contagiada del mundo latino, romano y el mundo judío, la parte de Bordeaux estaba más contagiada de pueblos galorromanos célticos, la parte central es donde entran los visigodos, que son los que de alguna forma vuelven a tener una cierta idoneidad, digamos, de comportamiento con los pueblos locales, pero que en ese centro que vamos a describir ahora, que son donde están las famosas cuevas de Nió, la famosa cueva de Lombrives, lo que hoy conocemos como las iglesias cátaras, es donde aparecen los cromañones. Y los cromañones son, de alguna forma, una neoimplantación de las razas de la Atlántida. Esto es un tema muy amplio, pero que lo dejo ahí, y eso es lo suficientemente interesante como para que de alguna forma algún día podamos entrar más profundamente con eso, ¿no? Bueno, pero no nos dejes en la entrada de la cueva, por favor, avanza al menos unos metros de distancia, si no, esto se nos queda así. Estamos hablando de, a ver si lo he entendido, ¿eh? De que había en aquella región unas personas con unas fisiocaracterísticas muy diferentes a lo que podríamos decir la normalidad social de aquellos tiempos. Exacto, exacto. Vosotros ya recordaréis sobre el famoso, la famosa leyenda mitológica de Leda y el cisne, ¿no? Que resulta pues que la señora esta se ve que era un poco estrecha y el dios Zeus, que la quería a pesar de todo, se convierte en un cisne zalamero y al final pues logra copular con Leda y entonces se produce una raza híbrida, una raza híbrida. Entonces, el cisne, que aparte tiene otras significaciones, recordad que es un ave palmípeda. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta raza híbrida? Que uno de los detalles que les hace absolutamente identificables es, digamos, que los tejidos interdigitales son algo más altos, o sea, tienen la forma, digamos, una forma palmípeda, no total, pero tienen una forma palmípeda. Por eso el saludo de los cátaros era enseñarse las manos, porque era la forma de reconocerse. O sea, eran totalmente diferentes, tanto en manos como en pies. Recordemos que Occitania fue llamado el el país de la reina Pedauca, de la pata de oca. Entonces tenemos aquí un primer elemento, digamos, significativamente muy localizable. Hay otro elemento muy interesante. En esta zona central de la Toulousaine, que estamos, digamos, en el centro de los Pirineos, hacia el norte, donde nace con más fuerza y con más intensidad, o donde es detectada con más intensidad, no tan solo digamos, una forma genéticamente fácilmente reconocible, que es esto que hemos comentado de las manos y los pies con los tejidos interdigitales más altos, sino que además esta zona hay una ciudad que se llama Albi, la Blanca. Entonces estamos en un momento en el que los nombres eran muy alusivos a los elementos o morfológicos del territorio o a características de la población. La población eran llamados als albigens, la gente blanca, porque tenían la piel, eran los albinos. Albinos eran totalmente diferentes. De alguna forma
Tolkien, que recoge muchísimas protohistorias, un hombre que tiene recuerdos de la Atlántida, los describe como los elfos, ¿no? Y aparte tenían algunas cualidades genéticas en cuanto a, digamos, a longevidad superiores a los otros pueblos. Ya tenemos un elemento que son los tejidos interdigitales, las manos y pies de oca, tenemos los albinos y después tenemos algo muy importante. En esta zona del centro, Albi-Toulouse, hay la zona donde también hay otros pueblos muy importantes para la historia cátara. Está Castres, donde había el famoso obispo cátaro que tuvo tanta importancia, Gelibert de Castres. Hay otros pueblecitos, Cort-de-Sur-Ciel, que también es un lugar muy singular, pero sobre todo Albi. Yo recuerdo a los que no hayáis estado en Albi que vayáis allí, miréis, captéis la energía, entréis en la catedral de Albi, que es la catedral herética por excelencia. Pero aparte, ¿qué había más ahí? Tenemos la tradición de los cráneos deformados. ¿De dónde viene esta tradición de los cráneos deformados? Pues justamente cuando hemos hablado mucho de los esenios, y es uno de los temas que seguramente otro día tendremos que entrar, sabemos que los esenios en un momento determinado fueron de alguna forma fundados o fundamentados por los discípulos de Agenatón o quizás por el propio Agenatón. Y claro, uno de los elementos más claros de este faraón herético, también otro herético de la historia, y de su familia eran los cráneos deformados. Bueno, y si me permites, Tristán, todos conocemos unos relieves en el cual sale el faraón Agenatón o Akenatón, en el cual tiene una deformidad de cráneo muy extraña que es disimulada por el gorro, estos gorros, pero es que su mujer Nefertiti, hay una escultura que esta no se ha podido, porque ya era demasiado tarde, de ocultar, resulta que también tenía un cráneo, pero anómalo, muy anómalo. Y curiosamente, con su tez perfecta, siempre se ha considerado una de las mujeres hasta el día de hoy más guapas de la historia. Ciertamente. Un perfil, por cierto, muy dolicocéfalo, un poco como se diría en los años 40, ario, ¿no? Pero, ¿qué nos pasa aquí en Toulouse y por qué? Bueno, sabemos que por razones obvias las poblaciones en el desierto de Judá estuvieron sometidas durante mucho tiempo a una inestabilidad política tremenda y entonces en un momento determinado los esenios, antes de los cristianos, salen 70 años antes de Jesucristo, salen en gran parte y se dirigen a otro lugar, con que son grandes videntes y son seres excepcionalmente también dotados, digamos, para una vida paranormal, que diríamos ahora, de una dotación extraordinaria, de conexión con el espacio-tiempo, con el futuro, con el sentido de la vida. Entonces, estos se refugiarán en Occitania, justamente porque saben perfectamente que es un lugar donde hay una raza especial que es resonante con lo que ellos ya creen. Y estos ya llevan consigo algunos, digamos, post-agenatonianos que llevan el cráneo deformado. Y estos son los que dejan la tradición, especialmente en la zona de Toulouse, es donde hay más registros de los cráneos deformados. Hay algunos vestigios muy interesantes, es un tema que es apasionante, francamente. Hay unos vestigios muy, muy interesantes. Uno de ellos es la Virgen de Latun, que actualmente está en el Museo de Rabastens. Entonces, bueno, aquí nos encontramos con una virgen con el cráneo Nefertiti y un niño con el cráneo, digamos, Nefertiti también, un niño con el cráneo Agenatón, en una representación, digamos, de una virgen cristiana. Es absolutamente espectacular. Pero lo más espectacular es que la deformación craneal en la zona de Toulouse se conservó de una forma muy, 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 digamos, muy amplia, hasta el punto de que los tocados de hombres y mujeres tenían una cierta tendencia, digamos, a cubrir esa deformación craneal. Hay una serie de estudios antropológicos sobre todo esto que, digamos, son francamente, digamos, nos aseguran
que esto ocurrió. Pero además hubo un fotógrafo de la zona en las primeras, digamos, épocas de la fotografía, se dedicó a fotografiar, digamos, población con estas deformaciones craneales. Esto actualmente también está en unos museos de la zona, en los cuales se puede consultar perfectamente esta iconografía. Por lo tanto, aquí tenemos, digamos, se nos ha reunido el hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea que tenemos la pedauca por una parte, los albinos por otra parte y después las deformaciones craneales. Bueno, es que si, Tristán, solo analizáramos y hablásemos de lo que es del cuello para arriba, nos daría para infinidad de programas, porque claro, cuando estamos hablando de deformidades craneales, no puedo evitar pensar, por ejemplo, en lo que son las mitras papales, que son exactamente reproducciones de relieves y también de grabados que vienen ya de origen babilónico. O sea, puede haber todo incluso una interrelación por inspiración, por similitud, o vete tú a saber por qué. Sí, sí. Las mitras básicamente provenían de la zona de Anatolia, ¿no? Que es donde nació los cultos mitraicos, ¿no? Y después, digamos, las coronas papales, este tocado con unas coronas superpuestas, nace de la tradición brahmánica en la India. O sea, esto, si tuviéramos ahora la posibilidad de coger un libro aquí de la biblioteca y os lo mostraría. Pero bueno, el tema es muy interesante, pero para no perdernos del mundo de Occitania, y que a mí me gusta hablar de los albigenses, hay un detalle muy curioso que Otto Rahn, que es el que abre esta caja de Pandora con su primer libro, Kreuzzug, gegen Graal, no, la cruzada contra el Grial, y después el segundo, el Lucifers Hofgesinnt, la corte de Lucifer. Pues es muy curioso que en su primer estudio sobre Occitania no cesa de hablar de los cátaros, de los cátaros, de los cátaros y de los cátaros. Pero en el Lucifers Hofgesinnt, que seguramente él ya ha evolucionado y ha entrado en un conocimiento sobre el terreno más profundo, habla muchísimas más veces de los albigenses que de los cátaros, ¿no? O sea, ahí se da cuenta de que hay otra cosa muy interesante, que es que yo creo que fue, no sé si fue Ferdinand Nil o René Nelly, el primero que dijo que el mundo, que la calificación de cátaros a esa población occitana albigense había surgido de la Inquisición, que les aplicaba el concepto de puros, digamos, de una forma burlesca, ¿eh? Y que esto al final, pues bueno, ha quedado, digamos, prácticamente no hay nadie que no hable de ese país y de esa gente sin llamar los cátaros, pero parece ser que el origen fue ¿no? Y por eso yo también entiendo más, de esa parte me gusta mucho pensar en los albinos, en la gente blanca, en los elfos, ¿no? Me parece absolutamente mucho más inspirador, ¿no? Eso que es lo que hay. Pues bueno, tenemos este tema, pero es que esto además era una etnia dotada de unas capacidades de conexión superiores. Mientras el mundo seguía construyendo catedrales, iglesias, no sé qué, no sé cuántos y no sé qué, en el país de Occitania, los ritos seguían celebrándose en las cuevas secretas. Si viajáis por el país, ahora, digamos, abundantemente conocido con la denominación de Cátaro, os daréis cuenta que las catedrales, incluso la de Carcassonne, la de Toulouse, bueno, la de Toulouse es el Saint-Sernin, y la de Toulouse es una arquitectura muy peculiar, en lo que podremos entrar en otro momento a hablar de este tema, ¿no? O la Catedral de Albi, que también es muy peculiar, ¿no? Pero que, digamos, entre el año 1000 y el 1300 y poco, que es la caída total de la civilización occitana, vemos que no hay iglesias singulares. Es decir, todas las iglesias que aparecen son posteriores, de entre el 13 y el 14. Es decir, la parte
de la Narbonese y de Béziers, que donde, digamos, está más influenciada por el mundo latino-romano, es una cosa. Pero en el centro, en esa zona especial, donde están las cuevas de Lombrives, donde está el castillo de Montsegur, que es el que está más centrado en esta zona, entonces vemos que no hay iglesias notables. No es como aquí en Cataluña, que vas por los pueblecitos y ves iglesias románicas por aquí y por allá. Allí el culto es en las cuevas, o si hay alguna iglesia o ermita, como la ermita de las Gorgas de Galamus, son digamos, construidas en zonas, digamos, en balmas, ¿no? En las esplugas, ¿no? Que llaman allí, ¿no? Entonces, esta gente no tiene necesidad de erigir nada porque buscan una trascendencia absolutamente desligada de la materia, que ese es el punto más importante, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo consiguen esto? Ya hemos hablado en el mundo de los esenios, que creo que habrán tenido también su papel, porque hay mucha gente que dice que precisamente esta capilla, digamos, rupestre que he mencionado en las Gorgas de Galamus fue un asentamiento esenio. Claro, si vino María Magdalena y los niños, los herederos de Jesucristo, a la Provence o hay gente que dice que vinieron a Gerona, o sea, hay muchas teorías ahí, ¿no? Pero que vinieron a las costas mediterráneas nuestras, pues también los esenios pudieron venir tranquilamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacían en las cuevas esta gente, no? Porque hay unas cuevas, la cueva de Belén, por ejemplo, Betlem, es la casa del pan, en hebreo. Pero ¿por qué la casa del pan? Hemos hablado del oro monatómico con el tema de los esenios. Los egipcios le llamaban al oro monatómico el pan de vida, y los esenios también lo conocían. Y cuando se llama la casa del pan, no es un horno normal donde uno se va a comprar una baguette, sino que era el lugar donde se fabricaba o donde se podía consumir el oro monatómico, del cual ya hemos hablado de sus condiciones de amplificación de la conciencia, ¿no? Esto por una parte. La cueva de Betlem, por lo tanto, era un lugar donde se hacía este rito. Hay en esa cueva de Betlem, que está encima de Ussat-les-Bains, que es donde en un momento determinado Otto Rahn vive, en una casita que se llama, bueno, un semi-hotel que se llama Le Marronnier. Entonces, en la cueva de Belén está el famoso pentáculo grabado en la roca, donde Otto Rahn se fotografía dentro del pentáculo. Yo debía ser, digamos, como más pequeño que yo, porque yo es que no quepo dentro del pentáculo de la iglesia de Belén, ¿no? Pero lo que hay impresionante ahí, y que muy poca gente comenta, es que delante del pentáculo hay un dolmen impresionante, hay una roca inmensa aguantada sobre 3 roquitas pequeñas como si fueran cojinetes en el aire, y eso es una máquina de enviarte al espacio-tiempo, pero disparado, ¿eh? O sea, nosotros cuando vamos allí lo primero que hacemos es tirarnos encima de la piedra y vuelta como si fuéramos un entrecot, ¿no? Pero aparte, desde esa ventana que se abre delante del dolmen, se ve un arco como gótico en una pared inmensa de roca, y que se han estudiado las cualidades de la roca, y cuando se han estudiado las cualidades de la roca, por encima del arco gótico es un tipo de roca y por dentro del arco gótico es otro tipo de roca, diferente, de otra naturaleza, como si eso hubiera sido una puerta del espacio-tiempo que en un momento determinado se hubiera sellado. Y eso se ve justo delante de este dolmen tan importante. Pues en las iglesias cátaras se hacían una serie de ritos, y también, perdonar que sea insistente porque lo hemos hablado con el tema de los esenios de una forma más o menos amplia, el consumo de la amanita muscaria como la comunión perfecta, que es no entraremos ahora en la descripción de los efectos de los enteógenos, pero es importantísimo eso, porque aparte está muy, muy, muy ligado al tema del Santo Grial. Y entonces existen otras cuevas, pero hay en esas cuevas que hacían, pues mira, yo solo puedo hablar de mi experiencia. Yo pues voy a hablar de mi experiencia. Hace tiempo
Olga y yo estuvimos compartiendo unas veladas muy intensas con una mujer que había abandonado el mundo y se había ubicado en esa zona de Ornolac, un poco más por encima de Isat-le-Vin, y ella creía que tenía una misión de renacimiento del catarismo en el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, compartimos muchas historias con ella, una persona muy, muy prudente y un poco dada, digamos, a abrirse de una forma muy facilona, pero un día hicimos una canalización y yo le dije que sí, que efectivamente percibía que ella tenía un papel, pero que todavía no había entrado a eso, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces ella decidió llevarme a una de las cuevas de Tarascón, que se llama Las Iglesias. Y entonces es una cueva muy singular, tiene una entrada, hay una gran bóveda, en el centro hay como una especie de túmulo de roca fina, como si una parte de la bóveda se hubiera ido, digamos, como erosionando y hubiera caído allí, y en el centro del techo hay un lucernario, como si por allí entrara luz natural, ¿no? Entonces subimos a ese túmulo de piedras y allí me pidió que yo canalizara qué es lo que ella tenía que hacer, ¿no? Entonces así lo hicimos y yo vi claramente que había una cueva secreta en el país cátaro que no era conocida, al menos de una forma, digamos, en las descripciones normales que hay de las cuevas cátaras, y que ese era el lugar donde ella tenía que ir a activar, digamos, el renacimiento de la fuerza que ella sentía dentro de sí misma, ¿no? Entonces, después de hacer esta canalización, y quiero añadir que más adelante le ayudé a descubrir esa cueva y esa cueva efectivamente existía, y entonces ya fuimos Olga y yo, y de paso nos llevamos a nuestra perrita Tashi, que es también una especie de luz en el camino, ¿no? Y entonces, bueno, llegamos en muy mucha dificultad a una cueva nueva. Y entonces, pues ella, como regalo, me llevó. Hay una cueva absolutamente increíble que tiene una forma de semicírculo, es como una bóveda en semicírculo. Me llevó a ver esta cueva y después al salir yo sentí la necesidad de volver donde habíamos canalizado. Y entonces, en lugar de subir al túmulo, bajamos todo lo que se podía de la cueva, entre medio de unos bloques de roca, caminando, hasta entrar en una galería que al final estaba tapiada. Y entonces llegamos allí, silencio absolutamente impresionante, y yo le dije, mira, siento que hemos de apagar las luces y esperar algo. Y apagamos las luces y efectivamente, yo en un momento determinado me vi las manos totalmente en luz. O sea... Estábamos hablando de un proceso fotónico de iluminación. Sí, absolutamente brutal. Entonces yo se fui y ella no se veía nada. Yo me veía las manos en luz y no me lo podía creer. Movía las manos arriba y abajo, estamos en la oscuridad absoluta más impenetrable, ¿sabes? Y yo movía las manos arriba y abajo y pues veía la luz y veía la luz y veía la luz. Y entonces entendí que toda esta tontería del consolamentum, porque vamos a ver, los occitanos hablaban como nosotros, catalán, ¿eh? O sea que eso, la traducción de lo que ocurría allí, entonces es lo que me dio la idea de que el consolamentum era l'ensoleillament, la iluminación, pero no una iluminación intelectual o de conciencia, sino la activación del cuerpo luz. Y después, con que en esta primera visita Olga no nos pudo acompañar, volvimos con Olga y volvió a repetirse y ella pudo también ver tal. Entonces, quiero decir, aquí hay más cosas, hay más cera de la que arde, porque hay muchas cosas que hemos dado como ya hechas, que bueno, que el consolamiento era como una especie de extrema unción. No. Era la aparición del cuerpo luz. Y eso se hacía en el interior de esas cuevas que tienen algún poder secreto, con toda seguridad, y donde alguienes, no diré todos, alguienes pueden ser, de alguna forma,
digamos, su cuerpo luz activado para que puedan contemplarlo y para que puedan creer realmente. Es como la llaga de Jesucristo y de su hermano Tomás, ¿no? ¿Me entiendes? Es decir, hay que creer, o sea, para poder, ¿me entiendes?, creer, hay que poner la mano en la llaga. Y Bueno, y Tristán, tú sabes que hay en el mundo de la física cuántica, cuando más, podríamos decir, activación energética tienes, cuando subes más octavas, los procesos de iluminación, y esto está datado y detallado en grandes maestros espirituales de la historia desde tiempos ancestrales, que siempre se han representado, incluso en las iglesias, los santos, iluminados. Es esto, ¿no? Esta iluminación en forma, podríamos decir, incluso, y tú que estuviste allá en la cueva, en la oscuridad absoluta, que me has hecho recordar cuando yo me entré en una cueva y tuvimos un problema y nos quedamos sin luz, que se generó pues un campo de un espectro espectral. sí, 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 sí. Es brutal. Y yo creo que todo eso depende mucho, digamos, de los procesos que tú vayas siguiendo, de depuración y de catarsis. A mí me han hecho algunas putadas, por decirlo de alguna forma, en cuevas, y recuerdo ahora solo de pasada que una vez me encerraron en la cueva del Salnitre de Montserrat y me dejaron encerrado dentro, sin luz y sin nada. Y entonces, bueno, fue otra experiencia muy interesante también. Pero bueno, no estamos en Montserrat, estamos en... Bueno, hablando de Montserrat, así de paso, también pues claro que hay toda esa idea de que el tesoro cátaro, que no sé qué, que no sé cuántos, que si el Grial estaba, que si no estaba, que si lo sacaron, que si lo llevaron a no sé dónde. Hay muchas teorías. Una de ellas es que algo se llevó a Montserrat, algo. No sabemos si era un grial, si era un libro especial, que podía haber sido el verdadero evangelio de Jesucristo, no la tontería esta que nos han vendido de los evangelios sinópticos, que era, digamos, el evangelio del amor. No sabemos exactamente, pero se llevó a Montserrat. Pero hay un detalle muy curioso que no sé si todavía está, hace años, o hace bastante tiempo, que entre algunos problemas personales y el problema gordo de ahora de los satánicos que quieren machacarnos a todos, pisarnos como colillas y pues que no nos dejan mover, pues en la iglesia de Montsegur, en el pueblecito de Montsegur, Uh-huh. algo absolutamente increíble, hay una imagen de la Virgen de Montserrat. Hubo. Bueno, esto está fotografiado por... Hay gente que va borrando pistas por todas, ¿no? Bueno, ahora que hablas de borrar pistas, mira, ya te emplazo porque nos quedan 5 minutos de entrevista. Tristán Castell de Pinós, profesor, de que el próximo viernes hagamos una segunda parte porque es que nos vamos a quedar siempre con más ganas de ti, de ti, no, de tu saber y de tu conocimiento. Pero me has hecho recordar, ahora me ha venido un flash, cuando hablabas antes de Leda y el cisne, curiosamente Miguel Ángel, rondaba el año 1500, pintó un cuadro que curiosamente ha desaparecido de la historia, solo queda una copia, si no recuerdo mal, está en la Galería de Londres, y con lo perfecto que era, aquello que hablabas de esos seres que tenían una especie de palma o mano palmípeda, se ve en la copia cómo está, y dado que él era un perfecto pintor y artista, como retocada, ¿no? Y dices, oiga, esta mano como retocada no me cuadra. Y después hay la mano derecha de Leda, que me recuerda mucho al dedo del hombre en la creación de Adán, cuando Dios señala diciendo, yo estoy aquí, y el hombre baja el dedo queriendo decir, bueno, por libre albedrío, conecto contigo o me quedo yo como estoy. Me has hecho recordar todo esto. Fíjate que lluvia de imágenes. Bueno, Leonardo también pintó Ledas, hay muchos pintores que han visitado el tema con mayor o menor densidad erótica, porque los hay algunos tremendos. Quizás el de mayor intensidad erótica, un cuadro de un pintor alemán de la época que no recuerdo el nombre, una Leda y el cisne, que tenía Adolf Hitler en la casa en el Berghofen Berchtesgaden, ¿no? Que es uno de los más intensamente eróticos y que después de la guerra desapareció también, ¿no? Pero quiero decir, y de paso, ¿me entiendes?, que estamos en el mundo este de Occitania,
Hay una relación también con Andorra de todo esto, pues es un camino natural, hay una relación, pero además hay una relación simpática, digamos, mía con Andorra y con el tema del grial y de los cátaros, cuando desgraciadamente ya ha desaparecido mi amigo Luis Racionero y yo habíamos hecho un largo viaje por los Pirineos, porque él tenía que escribir un libro de los Pirineos míos, que era un libro mío de los Pirineos, y entonces terminamos en San Joan de Lerm y pasamos, obviamente hablábamos de todo lo divino, lo humano, hicimos una toma de LSD en un lugar brutal que es inolvidable, en las crestas del Monte Perdido en el Parque Nacional de Ordesa. En San Joan de Lerm tuvimos una noche muy intensa de sueños, los dos, unos sueños muy evocativos, y entonces hablamos mucho del tema de los cátaros y del tema del grial, ¿no? Y eso se concretó en un libro que él presentó al premio Carlemany y ganó, que se llamó El último cátaro, en el cual yo aparezco como uno de los personajes de la novela, ¿no? O sea, que quiero decir que, bueno, en fin, ya ves que hay flecos por todas partes aquí, ¿no? Déjeme hacer una pregunta que me acaban de enviar y te la traslado rápidamente. Nos quedan 2 minutos. Repito, amigos y amigas, al profesor Tristán lo tendremos el próximo viernes. Pero hay una similitud entre la persecución, lo resumo porque me han enviado un texto muy grande, la persecución de los neonatos, de los recién nacidos en la época del padre de Ramsés II, en la persecución de los recién nacidos cuando nació Jesús de Nazaret, y siempre se ha repetido esto con los días de hoy. ¿Puede haber alguna similitud? Porque me viene el flash de cuando hubo el asalto, esa cruzada contra los cátaros, hubo un oficial, un militar, dijo, oiga, al delegado papal, ¿cómo sabremos diferenciar entre la población normal católica y los herejes, esos cátaros? Y le dijo, matadlos a todos, que Dios ya reconocerá a los suyos. Qué fuerte, ¿no? Los digo, perdón, iba a decir una cosa gorda. En fin, pues que bueno, ya ves que el tema tiene más fondo, ¿eh? Tiene más fondo. Tiene mucho que ver también, en algún momento, los esenios son perseguidos en el 70 antes de Jesucristo, y esto pues ya hemos hablado algo, lo de la destrucción por los celotes del castillo, yo lo llamo el primer castillo del Grial, un día volveremos a hablar de ello, de Qumran. Y todo tiene una cierta relación. Cuando hay una manifestación de una, digamos, una etnia especial, híbrida, diferente, entonces, y cuando se sabe que eso producirá una presencia avatárica en la Tierra, y esa presencia avatárica frenará los pies al mundo de Satán, o sea, a ver, uno digamos, de las pocas cosas que se han conservado de los cátaros, digamos, es un evangelio en el cual en el evangelio se habla solo del papel de Satán. O sea, que es decir, que estamos en un momento, claro, Satán puede ser relacionado con Saturno, el señor de los anillos, el tiempo, Cronos, realmente el tiempo es lo que nos ata a esta materia, ¿me entiendes?, corruptible, ¿no? Y entonces, pues claro, cuando han de venir estos avataras maravillosos que traen luz y que traen nueva conciencia, yo, por ejemplo, creo que hay mucha gente que dice, hombre, avataras, Buda, Mitra, Jesucristo, no sé qué, no sé cuántos, pero yo creo que Juan Sebastián Bach era una avatara, pero absolutamente brutal. Y Miguel Ángel, que tú has citado, bueno, pues yo no sé, yo cuando veo la Pietà o cuando veo la Capilla Sixtina, cuando veo otras obras de Miguel Ángel, cuando veo la cúpula del Vaticano, que la diseñó él, digo, este tío era un súper, digamos, un hombre transmutado. Un hombre transmutado. Tristán, emplazamos la segunda parte de la entrevista porque ya nos hemos pasado de tiempo. Interesante, todo para digno de reflexión. ¿Te parece, profesor? Sí, sí, encantadísimo, porque aparte me gustaría también pintar un poco el perfil de Otto Rahn, que es un personaje al que yo tengo una admiración absolutamente muy profunda y que siempre
él ha guiado, yo creo que ahora tengo el ordenador abierto aquí al lado con una fotografía de él ha guiado mis pasos por el país cátaro de una forma como si yo fuera un bebé y me hubiera llevado de la mano a todos los sitios que tenía que estar, ¿no? Tristán Castelldepinos, pues emplazamos la segunda parte de este interesante tema de los cátaros, lo que no se ha contado para un próximo programa. Amigo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ferran. Y cuidado con los pasaportes verdes estos. Bueno, sale en el Apocalipsis, ¿no? En Juan de Patmos ya ponía, quien no tenga la marca de la bestia en la palma de la mano o en la frente no podrá comprar ni vender. Pero lo dijo para que se pudiera cambiar. Ahí lo dejo. Amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.